Gracias, buenos días a todos. Bueno, el día de hoy les voy a presentar este seminario que realicé en coordinación con la doctora Cristina Loizaga, a quien agradezco por su apoyo y por su tiempo. Bueno, eh, a manera de este contenido de la presentación, vamos a revisar brevemente un breve recuento histórico del TDC, su epidemiología y características clínicas. Después vamos a pasar a abordar un poco de imagen corporal, concepto de belleza, para después ya ingresar al tema como tal, las redes sociales y la insatisfacción corporal, el TDC en pacientes que buscan tratamiento médico que mejore su apariencia, el constructo de dismorfia digitalizada y términos que han nacido a raíz de esto como selfie dismorfia, Snapchat dismorfia, selfie surgery y finalmente las conclusiones. Bueno, en el recuento histórico, la palabra dismorfia es una palabra griega que significa fealdad o deformación y apareció por primera vez en las historias de Heródoto de Halicarnaso en torno al año 430 a.C. Y esto lo describió en un mito que se refería a la niña más fea de Esparta, que al final es tocada por una diosa y se convierte en una de las mujeres más hermosas y de esta forma pues logra casarse con un rey, ¿no? Entonces su belleza le solucionó la vida. Ya como tal, de manera formal, el TDC fue descrito por primera vez por el psiquiatra italiano Enrico Morselli, quien lo describió como dismorfofobia en 1891, y él describió así una condición donde un individuo estaba terriblemente preocupado ante la posibilidad de convertirse en una persona deforme y experimentaba en este pensamiento una sensación de desastre inexplicable. Y ya a raíz de ahí, pues han surgido muchos otros términos para hablar de la dismorfofobia, como hipocondria de belleza, hipocondriasis dermatológica, síndrome de fealdad imaginada. La siguiente referencia histórica del TDC importante fue por el psiquiatra francés Pierre Janet en 1903, quien describió el caso de una mujer que estuvo confinada en su domicilio 5 años por la creencia de tener un bigote, y él consideró este diagnóstico como parte de una neurosis obsesiva compulsiva que describió como las obsesiones de la vergüenza del cuerpo. Uno de los casos más famosos de TDC es el de un paciente de Sigmund Freud, a quien llamó por el seudónimo de hombre lobo, ya que él tenía constantemente unas pesadillas, como vemos aquí en la portada del libro, donde veía un árbol así en las ramas, los lobos como acechándolo. Y bueno, este hombre llamado Sergei Pankejev fue un aristócrata ruso quien pensaba que su nariz pues tenía múltiples imperfecciones. Y esto lo llevó a buscar como pues muchos asesoramientos médicos y se quejaba de muchas cosas, de tener espinillas, hinchazón, heridas, cicatrices. Al paciente lo pueden ver en la imagen y la verdad es que pues su nariz era bastante promedio. Y entonces esto lo llevó a incluso llegar a asegurar que su nariz había sido desfigurada por el tratamiento que había recibido por muchos de los médicos que recibió, específicamente por un dermatólogo, ¿no? Que le había practicado una electrolisis y que esto le había terminado de deformar su nariz. Y bueno, ya como tal en el DSM, el término de dismorfofobia se adoptó en 1980 en el DSM-3, pero como un trastorno somatomorfo atípico, sin ningún criterio diagnóstico. Y ya después, en el 87, en el DSM-3 texto revisado, el término como tal ya se cambió a trastorno dismórfico corporal. Y este se ha mantenido así en ediciones futuras, como lo sabemos, hasta el DSM-5, donde se encuentra dentro de esta sección de trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Entonces, bueno, ahora voy a hablar un poco del trastorno dismórfico corporal. Nosotros sabemos que este trastorno, bueno, es aquel en el cual la persona afectada llega a tener una preocupación por un defecto físico percibido. Este defecto no es perceptible para otras personas, o si lo está, es mínimo en realidad, pero la angustia que el individuo presenta es excesiva. Es tal esta angustia y esta preocupación que entonces lleva a los pacientes a tener comportamientos repetitivos o bien actos mentales con la finalidad de disminuir su preocupación, aunque está bien demostrado que esto, lejos de disminuir su angustia, puede aumentarla. Y sabemos bien también que el TDC es un trastorno poco reconocido que genera un gran impacto negativo sobre los pacientes que lo padecen, con un gran grado de deterioro en su funcionamiento y también que se asocia con ideas y comportamientos suicidas.
De hecho, el TDC es de los padecimientos psiquiátricos que tienen una tasa de suicidio más alto. Se estima que en el curso del padecimiento el 80% de los pacientes llegan a tener ideación suicida y hasta el 25% llegan a cometer intentos suicidas. Entonces, esto es muy importante siempre tenerlo en cuenta en estos pacientes. Ahora, en cuanto a la epidemiología y sus características clínicas, la prevalencia puntual del TDC se ha estimado entre un 2 a 3% en la población general. Sin embargo, sabemos que puede aumentar de acuerdo al entorno clínico en el cual se esté trabajando. Por ejemplo, en psiquiatría, entre ambulatorio y hospitalización, se estima una prevalencia puntual entre el 6 al 7%. Pero como podemos ver, esta prevalencia aumenta de manera dramática en otros entornos clínicos no psiquiátricos, como por ejemplo en dermatología ambulatoria, es como al mismo nivel que de psiquiatría, pero en cosmética ya se duplica, ¿no? Al 14%, o igual en cirugía plástica se estima una prevalencia del 15%. Entonces esto es muy, muy relevante para lo que vamos a ver a continuación. Se estima que la relación entre hombres y mujeres es similar. Lo único que suele cambiar son las áreas corporales afectadas. En las mujeres es más común que se quejen, por ejemplo, de su piel, de su nariz o de otras partes del cuerpo, como las caderas, las piernas, mientras que en los hombres es más común que se quejen por pérdida de cabello, por su altura, genitales y también la dismorfia muscular, que sabemos que es un especificador del TDC, también es mucho más común en hombres. La edad media de aparición es aproximadamente entre los 16 y 17 años, es decir, en la adolescencia. Más del 70% de los casos inician antes de los 18 años, pero reciben atención mucho tiempo después. Se estima que hasta 11 años pueden tardar en realmente recibir un diagnóstico y un abordaje adecuado. Bueno, dentro de sus características clínicas, entonces, como ya les mencionaba un poco, las áreas más afectadas en general suelen ser la piel, el cabello y la nariz, y también las preocupaciones de asimetría son muy comunes, es decir, que, no sé, los ojos están desnivelados, las fosas nasales, las patillas, etcétera. También es muy frecuente que haya más de un área afectada, y esto también es importante por lo que vamos a ver más adelante. Se estima que en el curso del padecimiento los pacientes con TDC llegan a tener entre 5 a 7 áreas distintas afectadas. Y bueno, como ya les mencionaba, los pacientes llegan a realizar tanto comportamientos repetitivos o actos mentales con la finalidad de disminuir su angustia. Aquí les puse los más frecuentes que conocemos bien, como las conductas de camuflaje, donde el paciente llega a utilizar maquillaje, pelucas, incluso posicionamiento corporal, con la intención de mejorar o ocultar este defecto percibido. La comparación, que es el acto mental en el cual también se suelen de alguna manera estar equiparando su apariencia con la de otras personas, específicamente el área que les preocupa. Las conductas de verificación que realizan para comprobar cómo se ven, ¿no? Que la más común es mirarse en el espejo, aunque en realidad utilizan prácticamente cualquier superficie reflejante. Y bueno, otras son el aseo excesivo, pellizcarse la piel, buscar tranquilidad en los demás, etc. Ok, ahora vamos a hablar un poco de imagen corporal. La imagen corporal, bueno, tiene muchas definiciones. De acuerdo al doctor Thomas Cash, la imagen corporal se refiere a la experiencia psicológica multifacética de cómo las personas experimentan su propia encarnación o personificación, especialmente, pero no exclusivamente su apariencia física. Y entonces abarca pues las autopercepciones y actitudes personales relacionadas con el cuerpo, incluidos los pensamientos, las creencias, los sentimientos, los comportamientos. En un sentido más amplio, la imagen corporal también puede incluir experiencias relacionadas con las competencias funcionales físicas y la integridad biológica de nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestro estado físico, nuestro estado de salud, habilidades atléticas, coordinación, etc. Bueno, ahora voy a hablarles un poco del concepto de belleza. Como todos sabemos, la belleza siempre ha sido como un objeto de atención muy importante para la humanidad y esto tiene una razón de ser en realidad. Se ha demostrado que la belleza ocupa un lugar muy importante, pues las personas son juzgadas instantáneamente como atractivas o no en apariencia por los otros. Esto siempre sucede. Y se ha documentado que un aumento en la belleza confiere ventajas tanto a nivel social, reproductivo, profesional, ¿no? Por ejemplo, Hammershest y sus colaboradores introdujeron conceptos muy interesantes que llamaron ellos prima de belleza y penalización por fealdad, en su trabajo que analiza los efectos de la belleza en el mercado laboral. Lo que ellos descubrieron es que después de controlar otras variables, los hombres y las mujeres más atractivos
reciben salarios más altos, mientras que parece haber una multa por el mal aspecto. En promedio, se dice que esta discrepancia genera alrededor de $230,000 más de ingresos para una persona atractiva a lo largo de su vida. Pero esto no es nuevo y se ha estudiado desde tiempo atrás. Por ejemplo, el Dr. Cash en la década de los 70 destacó cómo el atractivo físico es un determinante muy importante para las atribuciones, actitudes y comportamientos de los individuos hacia los demás. Y esto se ha estudiado en torno a este estereotipo de beautiful is good, es decir, lo hermoso, lo bello es bueno. Y a lo largo de estas investigaciones que han llevado el Dr. Cash y muchos otros han demostrado entonces cómo las personas de manera inconsciente perciben, si una persona es atractiva, la perciben como más fértil, libre de enfermedades, genéticamente aptas. También tienen más probabilidades de tener mejores calificaciones. Se han hecho estudios donde los profesores también se ha demostrado que de manera inconsciente a sus alumnos que ellos consideran más atractivos, al considerarlos más inteligentes y más capaces, pues de alguna manera les invierten más, no les hacen como un trato diferente, lo que al final sucede el efecto Pigmalión, o sea, de la profecía autorrevelada, donde al invertirles como un poco a lo mejor más de tiempo para sus tareas, un poco más de tiempo para sus respuestas y tal, pues sí, efectivamente estos alumnos al final pueden llegar a ser más sobresalientes, pero no es porque hayan sido más inteligentes por ser más bellos, sino porque se les dio un trato diferente. Y bueno, esto puede llegar incluso a situaciones como los procesos penales y civiles, donde también se ha demostrado que las personas más bellas tienen pues mejores resultados o mayor indulgencia en estos procesos. Entonces, pues eso de que la justicia es ciega, pues es un poco relativo. Entonces, bueno, esto no es nuevo, como les decía, a lo largo del tiempo e incluso en series animadas, en películas infantiles, siempre ha sucedido que se relaciona el villano, el malo, el corrupto con la fealdad, ¿no? Y entonces esto refuerza desde edades tempranas como esta asociación entre lo feo y lo malo, mientras que el héroe, el que salve el día, siempre es hermoso. Y bueno, con todo esto ya les escribí como cuál es la importancia de la belleza y por qué pues, la sociedad siempre ha estado obsesionada con ella. Pero, ¿qué es la belleza? Si lo piensan, la verdad es que les va a costar trabajo definir qué es exactamente la belleza. Pero lo que es muy paradójico es que, aunque nos cueste trabajo describirla, todo el mundo sabe qué es cuando la ve. Entonces, a raíz de esto, pues muchos expertos en el tema han buscado delinear cuáles son las medidas, proporciones o características que atraviesan fronteras culturales y pueden representar la belleza de forma universal. Y entonces han encontrado que ciertos aspectos objetivos del análisis facial pueden hacer en conjunto que un rostro sea más bello. Estos incluyen la simetría, la juventud y el dimorfismo sexual. Les voy a hablar un poco de ellos. Empezando por la juventud, bueno, los ojos grandes y las narices pequeñas, como ustedes saben, son característicos de rostros infantiles, de bebés y de niños pequeños, porque por el tamaño de su cara, pues la proporción de sus ojos y su nariz es así, los ojos grandes, la nariz pequeña. A esto se le conoce como características neonatales. Y de manera inconsciente, cuando nosotros vemos un rostro que tiene los ojos grandes y la nariz pequeña, lo asociamos con juventud, y la juventud la asociamos con exuberancia, con amabilidad y con apertura mental. Por eso, cuando nosotros vemos rostros con estas características, en general son consideradas más bellas. En cuanto al dimorfismo sexual, esto se define como la diferencia fenotípica entre machos y hembras de la misma especie. Hablando de los humanos, pues entonces sabemos que el estrógeno, la mayor concentración de estrógenos o de testosterona, va a ser la principal responsable de las diferencias clave entre un rostro y un cuerpo femenino o masculino. Y, por ejemplo, los estrógenos en las mujeres entonces condicionan que haya depósito de grasa mayor en las mejillas, en los labios, en las caderas, en los senos, y también hace que los huesos faciales, por ejemplo, se alargan más de lo que se ensanchan, ¿no? Entonces, esto también lo otorga atractivo o belleza a un rostro femenino y lo hace diferente, pues, a un rostro masculino por las diferencias hormonales. Y ahora, en cuanto a la simetría, los antiguos griegos creían que la verdadera belleza estaba representada por una proporción áurea o phi por la letra griega. Y esto de la proporción áurea, bueno, nació a raíz de la sucesión de Fibonacci. Fibonacci es esta persona que, bueno, esta imagen que les puse aquí, él fue un matemático italiano que vivió en los años 1200
Y él, bueno, se hizo famoso porque introdujo el sistema de numeración árabe a Europa, donde antes utilizaban el sistema romano, pero también él descubrió esta serie infinita que al final lleva su nombre y se llama sucesión de Fibonacci, donde la suma de cada uno de los números que van consecutivos siempre dan el que sigue. Por ejemplo, 0 y 1 da 1, 1 y 2 da 3, 3 y 5 da 8 y así al infinito. Y también la división de cada número entre su precesor da un número muy aproximado a pi, a 1.618034. Entonces, esto es la sucesión de Fibonacci y a raíz de esto se creó esta proporción áurea a través de, bueno, estas series matemáticas y se fueron haciendo estas proporciones. Les juro que esta es la parte más difícil de la exposición. Y entonces el punto es que con estas series matemáticas se crean estas proporciones que son pues la proporción áurea. Y en teoría todo lo que quede como con que respete estas líneas, pues es simétrico y por lo tanto es estético y es bello. Y esta proporción áurea se encuentra desde siempre en la naturaleza, por ejemplo, en las conchas de mar, en las hojas, y también se ha descrito que se encuentra en el ser humano, en las proporciones del rostro, pero también, por ejemplo, en la mandíbula o en las falanges de nuestras manos, de cómo crecen de nuestros dedos, tienen una proporción ahora o sea, que va de mayor a menor. Entonces, en teoría, todo lo que cumpla con esta proporción, pues es más hermoso. Y esto ya después fue aprovechado por artistas y por arquitectos para que sus obras de arte, por ejemplo, las que les puse aquí, cumplan con estas proporciones y entonces sean más estéticas. Esta proporción o este número, pues ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia, como número de oro, razón dorada, divina proporción, por esto pues les digo que les otorga estas características de simetría y de belleza. Y bueno, ahora voy a hablarles un poco de los medios de comunicación y los estándares de belleza. Como nosotros sabemos, los medios de comunicación a lo largo del tiempo se han encargado de ir como perpetuando cierto estilo de imagen corporal que suele ser muy poco realista. Por lo general, a lo que nosotros estamos expuestos en la televisión, en las revistas, pues son cuerpos muy atractivos, muy delgados, hipermusculosos, que en general representan una falta de diversidad corporal importante, ¿no? Porque siempre se muestran personas jóvenes, de piel clara, de rasgos europeos, y por supuesto que estas características, pues en realidad representan una proporción muy pequeña de la población. Y además de todo, estas imágenes todavía son alteradas digitalmente para hacerlas más delgadas, más simétricas, más impecables. Y de esta forma entonces se crea un entorno visual que, uno, pues normaliza un atractivo físico extremo y dos, limita el atractivo como a un solo tipo físico. Y bueno, esto también se ha estudiado por muchos investigadores, ¿no? Con esta omnipresencia de los medios y el impacto que puede tener en las personas. Por ejemplo, Jean Kilburn, que es una activista reconocida internacionalmente, ella se ha encargado, bueno, a lo largo de su vida de ir como criticando de manera dura la conexión que hay entre la publicidad y los problemas de salud pública, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, las adicciones, la violencia contra la mujer que se utiliza mucho en publicidad de maneras que a veces ni nos damos cuenta. Y entonces, por ejemplo, en su libro, que les puse aquí, de cómo la publicidad cambia la manera en la que pensamos y sentimos, ella postula que, bueno, a los anunciantes les gusta hacernos creer a las personas en general que, pues, la publicidad no te va a afectar, ¿no? Porque simplemente apagas la televisión o la computadora o tu celular y entonces ya, la publicidad no te va a afectar. Pero esto es tan absurdo como decir que la contaminación del aire no te va a afectar siempre y cuando te asegures de nunca respirar, ¿no? Es absurdo porque la publicidad está en todo nuestro entorno, es nuestro entorno y no podemos escapar de ella. Entonces, aunque algunas personas, especialmente los anunciantes, continúan argumentando que la publicidad simplemente refleja a la sociedad, la verdad es que lejos de ser un espejo pasivo de la sociedad, la publicidad es un medio muy eficaz y omnipresente de influencia y de persuasión, que es acumulativa, es sutil y es principalmente inconsciente. Y tan es así, y lo ha sido siempre, que, por ejemplo, incluso Joseph Goebbels, que no sé si lo recuerden, pero él fue un político nazi que fue como la mano derecha de Hitler y que era muy bueno para hablar en público. Entonces lo subieron a un cargo como muy importante de ministro de propaganda del Reich, y lo que hacía pues era, él como de manera muy novedosa empezó a utilizar medios de comunicación que antes no se utilizaban como la radio y el cine, pues para difundir, ¿no?, este ideal nazi.
Entonces, él decía que este es el secreto de la propaganda. Quienes deben de ser persuadidos por ella deben de estar completamente inmersos en las ideas de propaganda sin siquiera darse cuenta de que están inmersos en ella, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues sí, es algo muy, muy interesante. Y entonces, bueno, esta autora, por ejemplo, se ha encargado, a raíz de esta crítica social que ha hecho, de también debatir estas ideas de la tiranía, del ideal de belleza, de la conexión entre la objetivación de la mujer y la violencia, ¿no? Entonces ha criticado este tipo de propaganda que vemos, por ejemplo, cómo relacionan mucho el alcohol con el cuerpo femenino, ¿no? Que se reduce al final a objeto y que su valor depende de cómo se ve, ¿no? Entonces, eso es la verdad una autora muy interesante que si les interesa el tema, pues los invito a que lo busquen porque sí tiene, pues también incluso documentales donde critica mucho esto. Y bueno, ahora vamos a pasar a las redes sociales y la insatisfacción corporal. Como bien sabemos, hay muchos factores que contribuyen al desarrollo de insatisfacción corporal y dentro de ellos la exposición a los medios tradicionales, es decir, televisión, películas, revistas, representa un predictor consistente y significativo de insatisfacción corporal. Pero ahora, con el advenimiento de nuevas tecnologías, específicamente de las redes sociales, los investigadores han cambiado su foco de investigación a este nuevo tipo, ¿no? de manera de interactuar, que son las redes sociales, y también se han dado cuenta que estas están asociadas con la internalización del ideal de delgadez y con la insatisfacción corporal. Entonces, las redes sociales, a diferencia de los medios tradicionales, pueden ser un poco más preocupantes, ya que la manera en la que se consume la información es diferente. En los medios tradicionales se dice que la forma de consumir esta información es pasiva, ¿no? Pero aún así tiene un impacto muy negativo, como ya les mencionaba en la diapositiva anterior. Pero en las redes sociales, pues esto se magnifica, ya que aquí el usuario tiene un papel activo. ¿A través de qué? Pues de subir fotos, de comentar, de dar like, ¿no? Y esto al final del día va a tener como una consecuencia muy importante en la insatisfacción corporal. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Bueno, hay un fenómeno que se conoce como comparación social. ¿A qué se refiere esto? Que se ha descubierto y demostrado cómo hombres y mujeres, independientemente de la edad, llegan a compararse más frecuentemente con sus compañeros, es decir, con pares, en comparación que con modelos o celebridades. ¿Y esto por qué sucede así? Bueno, es mucho más fácil que nosotros nos comparemos con personas que consideramos similares a nosotros, entonces esto lo hace más relevante y más alcanzable. De esta forma, uno se identifica con personas que consideramos pues alcanzables o similares a nosotros. Entonces, si nosotros estamos inmersos en estas redes sociales, pues es mucho más probable que nos identifiquemos con las personas que estamos viendo en la red social, que finalmente suelen ser imágenes que también están muy editadas, muy manipuladas, pero ya no son celebridades, que antes en los medios tradicionales eran inalcanzables y que uno pues no se sentía con tanta presión, porque pues es un artista, es un modelo y no está cercano a mí. Pero al momento en el que en las redes sociales uno está expuesto a imágenes también perfectas, a ideales de belleza inalcanzables, pero que son de personas que en teoría yo puedo alcanzar porque son mis pares, entonces es donde se presenta este fenómeno de identificación y entonces esto nos va a llegar a tener consecuencias cognitivas y conductuales relacionadas, ¿no? Y esto es lo que pues se ha estudiado como uno de los principales factores de por qué las redes sociales pueden llegar a tener este impacto tan importante en la imagen corporal de una persona. Y entonces, bueno, hay datos transversales que han revelado cómo tanto para hombres como mujeres el uso de Facebook se ha asociado con una mayor comparación social, lo que ya les explicaba, y también una mayor autoobjetivación, y esto se relaciona con menor autoestima, peor salud mental y preocupaciones por la imagen corporal. Instagram es otra red social, pues que todos conocemos, donde pues básicamente el objetivo es compartir fotografías y videos personales. Actualmente tiene 1,000 millones de usuarios activos y principalmente esta población son adultos entre 18 a 34 años. A diferencia de Facebook, Instagram ha sido mucho menos estudiado en lo que respecta a la imagen corporal, pero esto, por supuesto que es llamativo, ya que finalmente esta red social se encarga de evaluar el atractivo físico de uno mismo y de los demás a través de me gusta y comentarios.
Otro problema de las redes, de las aplicaciones, que los contenidos son principalmente centrados en apariencia física, es que facilitan la aparición de respuestas emocionales negativas. Y hay muchos usuarios que no son capaces de afrontar de manera adecuada o adaptativa esta desregulación emocional que se puede producir a raíz de, pues, de estar expuestos a estas imágenes. Entonces, bueno, se ha reportado cómo comparar regularmente la apariencia física con la de otros puede mediar la relación entre el usuario de la red social y las alteraciones en la imagen corporal. Ahora, bueno, sabemos que la forma de presentación así más común en todas las redes sociales son las selfies, que son las fotos tomadas por uno mismo y de uno mismo. Se ha encontrado que las personas que desean aumentar su autoestima llegan a subir más selfies con más frecuencia. Y, por ejemplo, se ha estudiado que las mujeres entre 16 a 25 años llegan a pasar hasta 5 horas por semana tomándose selfies y compartiéndolas en sus redes sociales. Y digo mujeres porque la mayoría de estudios se han hecho con solamente mujeres, no porque solamente las mujeres lo hagan. Seguramente si también incluyen a los hombres, pues vamos a tener horas similares. Y bueno, en general, la investigación ha sugerido que tomar y retocar selfies puede ser un comportamiento riesgoso en términos de su potencial para impactar negativamente en la imagen corporal y la autoestima. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque existe un fenómeno que no sé si conozcan, que se conoce como el efecto selfie. Es decir, cuando nosotros nos tomamos una selfie, pues por supuesto que es una distancia corta, ¿no? Y esto de entrada va a generar una distorsión nasal percibida y esto se conoce como efecto selfie. Es decir, hay un aumento en la relación percibida entre la amplitud nasal y la amplitud visigomática. Y esto es importante destacar, pues que es una distorsión al final por simplemente la distancia de la foto y no refleja en realidad la apariencia tridimensional de nuestra nariz. Pero, obviamente también al tomar una foto desde una distancia tan corta, es más probable que la piel pues salga con los poros como más grandes, más arrugas o notar más imperfecciones, que simplemente sucede así por la distancia de la foto. Pero ahora con el advenimiento de estas nuevas aplicaciones de filtrado de fotos, lo que sucede es que la inteligencia artificial ya está destinada para modificar automáticamente estas imperfecciones, ¿no? Entonces quita los poros, quita las arrugas, hace la nariz más pequeña, los labios más grandes. Y entonces esto va generando en el usuario una sensación de que es defectuoso. ¿Por qué? Porque el filtro modifica esto en automático y llegan a tener esta sensación de que sí, su nariz está quizás un poco deformada, tengo más poros de lo que debería de tener, porque esto se modifica automáticamente con el filtro, y en realidad no es que pues no es que haya en realidad una alteración en la amplitud nasal ni nada de eso, simplemente es el efecto natural por la distancia de la foto. Y bueno, entonces, por ejemplo, les puse aquí unos estudios que evalúan cuál es el efecto justamente de estas selfies en la imagen y el estado del ánimo. Por ejemplo, este que se va a cabo por 1,006 colaboradores en el 2018, lo que hicieron fue incluir a 113 mujeres entre 16 y 29 años y las dividieron en 3 grupos. Un grupo de selfies sin retocar, donde se les pidió que entraran al laboratorio, tenían un iPad, se tomaran solo una foto y la subieran a su red social que quisieran, sin retocar y sin nada, y la foto primera que tomaran. El segundo grupo de selfie retocada, lo que hicieron fue, igual les dieron la iPad de laboratorio y ahí sí les dieron oportunidad de tomarse muchas selfies, que escogieran la que quisieran, la podían retocar con una aplicación que estaba en el iPad y después subirla. Y el grupo control, donde también se les dio el iPad, pero aquí nada más leyeron un artículo neutral y ya. Y bueno, ¿cuál fue la hipótesis? Los autores, dijeron que, bueno, aquellas personas que se tomaran y subieran una selfie sin retocar iban a tener por resultado un estado de ánimo más bajo y una mayor preocupación por su cuerpo en comparación con el grupo control. Y se planteó otra hipótesis secundaria donde aquellas personas que se les permitió volver a tomar sus varias selfies y retocarlas iban a experimentar un mejor estado de ánimo e imagen corporal que a los que no se les permitió hacer esto. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, en relación con la ansiedad, las mujeres que publicaron una selfie sin retocar, que es esta que vemos aquí, se sintieron significativamente más ansiosas que aquellas que no publicaron una selfie en absoluto, como podemos ver acá, el grupo control. Y aquellas que pudieron retocarlas antes de publicarlas también se sintieron más ansiosas que las que estaban en el grupo control, y lo que llamó la atención, que estaban igual similarmente ansiosas que las que no pudieron retocar la foto.
Ahora, en cuestión de los cambios en la confianza o la disminución en la confianza, las participantes de la selfie sin retocar pues experimentaron una disminución muy marcada en la confianza y esto fue significativamente mayor que el grupo control. Y las que pudieron retocar sus selfies se sintieron más seguras que aquellas que no pudieron hacerlo, pero de todas maneras no se sintieron tan en confianza como el grupo control. Y finalmente, las participantes en cuestión de la sensación de disminución en el atractivo físico, también llamó la atención que tanto aquellas que pudieron retocar la selfie como las que no, tuvieron una reducción muy significativa en la sensación de atractivo físico después de publicar su foto en línea. Con esto los autores concluyen que se puede respaldar esta hipótesis donde tomar y publicar una selfie en redes sociales da como resultado un estado de ánimo bajo y una imagen de sí mismo empeorada. En este otro artículo que es más reciente del 2020 y que me pareció muy valioso porque, bueno, incluyen una mayor cantidad de participantes y además incluyen hombres y mujeres, lo cual antes los hombres habían estado muy rezagados. Lo que hicieron fue evaluar cuál era la relación entre el uso de Instagram específicamente y las preocupaciones dismórficas, y esto lo hicieron a través de la comparación de la apariencia, las ideas de referencia y las dificultades de la regulación emocional. Aplicaron toda esta serie de instrumentos a los participantes y lo que hicieron fue un análisis de mediación múltiple, donde, como podemos ver aquí en la figura 1, donde el uso de Instagram fue la variable independiente y las preocupaciones dismórficas fueron la variable dependiente. Utilizaron como mediadores todas estas características que fue básicamente compararse, ideas de referencia sobre reír, apariencia, comentar y la atención y la desregulación emocional. Y lo que obtuvieron con este modelo de mediación fue que fue estadísticamente significativa para las comparaciones relacionadas con la apariencia, para las ideas de referencia sobre reír y comentar, y para la desregulación emocional. Entonces, con esto los autores concluyen que tanto hombres como mujeres que hacen mayor uso de Instagram son igualmente vulnerables a tener o manifestar preocupaciones dismórficas cuando se comparan con otros, ¿no? Cuando comparan su apariencia con otros, a tener dificultades para regular sus emociones y que muestran sesgos interpretativos relacionados con la creencia de que otros pueden hacer comentarios o burlarse de uno mismo por sus imperfecciones. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a ya específicamente hablar del trastorno dismórfico corporal en pacientes que buscan tratamientos médicos que mejoran la apariencia. Ok, dentro de los 5 países principales en los que se realizan la mayoría de procedimientos cosméticos, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, son, pues sí, está México ahí. En primer lugar, Estados Unidos, después Brasil, después Corea del Sur, después India, y en el 5.º lugar está México, lo cual es pues sumamente llamativo, porque entonces muchos pacientes van a potencialmente con TDC pueden llegar a ser intervenidos en estos escenarios si tenemos cifras tan altas de procedimientos cosméticos. Se estima que entre los millones de pacientes que buscan mejoras físicas a través de procedimientos cosméticos, aproximadamente el 10% tiene un trastorno dismórfico corporal. Y bueno, como sabemos, el TDC es un trastorno común y sobre todo en estos entornos, pero es infradiagnosticado y esto es un gran problema. Por ejemplo, en el 2001, en la encuesta de Sociedad Estadounidense de Cirugía Plástica Estética, reportaron que los miembros médicos evaluados estimaron que solamente el 2% de sus pacientes podían tener síntomas de TDC cuando la prevalencia estimada es del 14%. Y bueno, en otra encuesta que se les hizo igual a estos miembros de la Sociedad Estadounidense de Cirugía Plástica Estética, ya más reciente del 2016, reportaron que 84% de los cirujanos plásticos se habían dado cuenta que habían operado a pacientes con TDC hasta después. O sea, no los diagnosticaron antes de la intervención quirúrgica. Y entonces esto sugiere que muchos cirujanos todavía se basan nada más en su intuición para determinar si un paciente puede tener o no TDC, y se está establecido pues que esta intuición, basarse en su intuición para detectar a los pacientes, pues tiene una sensibilidad del 4.7%, y pues que es muy bajo cuando lo podemos comparar con otras encuestas estandarizadas. Entonces, la recomendación que se ha hecho en general es que se debería de aplicar por lo menos a pacientes en entornos de cirugía plástica o estéticas, incluso dermatólogos, alguna escala de detección como esta que les puse aquí, que es un cuestionario que está validado para población de dermatología y de cirugía plástica, donde son simplemente 5 preguntas que pueden contestar en la sala de espera
y que si tienen un puntaje igual o mayor a 4, se recomienda una valoración psiquiátrica. No es una herramienta para hacer un diagnóstico de TDC, simplemente nos puede hablar de una alteración en la imagen corporal, pero es como una herramienta muy fácil de administrar, muy accesible para estos médicos y que puede ayudar a tener una mejor detección de estos pacientes. Y bueno, no es de extrañar entonces que los pacientes con TDC buscan estos procedimientos porque al final ellos piensan que sus defectos en la apariencia son responsables de su angustia. Y se ha estimado que el 76% de los pacientes llegan entonces a someterse a tratamientos cosméticos. Por eso, el número 1 de pacientes que buscan tratamientos, ¿en qué entorno es? Pues en el dermatológico. En segundo lugar está el quirúrgico y en tercer lugar el dental. Ya específicamente de procedimientos, los rellenos inyectables son el tratamiento mínimamente invasivo más común recibido en los pacientes con TDC y la rinoplastia es la intervención quirúrgica más común recibida en pacientes con TDC. Ahora, los pacientes con TDC siempre van a tener expectativas poco realistas de los procedimientos cosméticos. Ellos llegan a creer que el procedimiento considerado va a resolver todos sus problemas, tanto personales como sociales, derivados de su problema percibido. Por lo tanto, independientemente del resultado, se van a sentir poco satisfechos porque es imposible que cualquier procedimiento vaya a resolver todos sus problemas personales o sociales. Entonces, esta es la razón por la cual se ha asociado que intervenir quirúrgicamente a un paciente con TDC pues se asocia más a malos resultados que a buenos. ¿Cuáles son los malos resultados que se han estudiado? Bueno, como el paciente le da tanta expectativa al procedimiento quirúrgico, al momento de darse cuenta que no se resolvieron todos estos problemas, van a experimentar una sensación de frustración muy grande. Y esta frustración en ese momento los vuelve muy vulnerables a muchas cosas. Por ejemplo, que lleguen a pensar pues que ese procedimiento no fue el adecuado, no fue suficiente, que el médico lo hizo mal y busquen otras reintervenciones quirúrgicas. De hecho, se ha estimado que en promedio un paciente con TDC llega a tener hasta 3 intervenciones de la misma área corporal, pues motivados por esta situación. Otro problema que se ha asociado de intervenir quirúrgicamente a un paciente con TDC es que como después se sienten tan frustrados de que no se logró su objetivo, llegan a percibir que incluso este defecto percibido empeoró en relación a cómo era antes de intervenirlos. Entonces, sí se ha reportado que llegan a sentir que, o a pensar más bien, pues que su defecto empeoró, que ya están más deformes, que ya es más evidente su defecto. Y finalmente, otro problema que también es de los más graves es que en este contexto de vulnerabilidad y frustración después del evento quirúrgico, llegan a aumentar de manera importante la suicidalidad, ¿no? Entonces, sí, son muchos los factores que hasta el momento, pues, indican que los resultados van a ser malos para un paciente con TDC que se somete a un tratamiento cosmético o quirúrgico. Y los resultados no son solo malos para el paciente, también hay consecuencias para el médico. Se han reportado que los médicos que intervienen en estos pacientes llegan a tener amenazas físicas, amenazas verbales de los pacientes porque por supuesto que no están satisfechos con su resultado y se ha estimado que el 29% llegan incluso a procesos legales, a demandas. Entonces, bueno, es claro que hay una dificultad diagnóstica, ¿no? Para que estos médicos de estos entornos clínicos lleguen a hacer el diagnóstico de TDC, partiendo del hecho de que, por lo general, una persona que va a buscar un procedimiento cosmético o de cirugía estética, pues en realidad no tiene una indicación médica clara, son optativos. Entonces, esto hace que sea como muy subjetivo poder decir hasta qué punto se está buscando esta corrección de la apariencia normal del paciente y qué se puede corregir médicamente. Pero al consenso al que se ha llegado es que lo que se debe de evaluar es el grado de angustia y deterioro funcional que le genera al paciente su defecto percibido, lo que quieren cambiar. Esto puede ser un indicador preciso de TDC. Otro es lo que ya les mencionaba, que por lo general los pacientes con TDC llegan a tener este antecedente de múltiples cirugías de la misma área corporal. Bueno, entonces, como sabemos, la cirugía puede cambiar la apariencia física de un paciente con TDC, pero no su imagen corporal ni su estado mental. Sin embargo, y con todo esto que les acabo de hablar, hasta el día de hoy, en realidad que el TDC sea una contraindicación para tratamientos quirúrgicos y médico-cosméticos,
continúa siendo tema de debate. De hecho, en una encuesta, igual que se les hizo en el 2016 a médicos cosméticos de Estados Unidos, aproximadamente un 40% de ellos decía que el TDC no, en realidad no era para ellos una contraindicación de someter a sus pacientes a procedimientos cosméticos. Y bueno, finalmente voy a pasar a hablarles de la dismorfia digitalizada. Como ya vimos, entonces las fotos y los videos actualmente en línea se han convertido como la forma más poderosa de moneda social. Y hoy en día también es muy fácil alterar digitalmente todas nuestras imágenes. Por ejemplo, con una gran cantidad de aplicaciones podemos cambiar nuestro color de piel, la forma de las mejillas, la nariz, los labios, las orejas, etcétera. Podemos cambiar todo nuestro rostro. Y esto produce entonces nuestras propias nociones de normatividad. Y a medida que entonces vamos modificando nuestras relaciones del cuerpo con la imagen, pues por supuesto que va a haber o tendrá que haber algunas consecuencias. Entonces, bueno, si bien antes teníamos esta presión social de competir físicamente con estos estándares de belleza que ya les hablaba de diapositivas atrás, que son generados socialmente, que son respaldados por los medios, etcétera, etcétera, ahora se puede también competir con nuestra propia imagen, lo cual pues es alarmante. O sea, ya no tengo que competir contra la modelo, contra la que sale en la portada de la revista, sino que ahora compito con mi propia imagen, pero que ya está modificada de forma digital. Y de alguna forma entonces esta imagen ofrece la única forma de poder alcanzar esos estándares de belleza inalcanzables. Y bueno, la dismorfia digitalizada entonces es un constructo que nace de las ciencias sociales y que se manifiesta a través de la imagen digital, como la alteración de partes de nuestro cuerpo que son supuestamente indeseables a través de estas diversas aplicaciones. Y la presentación del yo a través de estas imágenes que son modificadas digitalmente y esta disyunción que genera entre nuestro cuerpo real y la imagen que vemos, entonces genera esta dismorfia digitalizada. Se ha sugerido que esta dismorfia digitalizada entonces existe dentro de un espectro que es, donde también se encuentra el TDC, pero como una dismorfia que está condicionada socialmente y que está moldeada colectivamente por presiones sociales, construcciones de belleza y la tecnología que hoy en día tenemos cada vez más al alcance. Y lo lamentable de esta situación es que se ha postulado que este fenómeno en los próximos años puede hacer que muchos de nosotros seamos incapaces de reconocernos fuera de las imágenes creadas mediante modificación digital. Y esto se postula así ya que nace a raíz de un proceso de normalización visual. Es decir, nosotros vamos a tener expectativas de nuestra apariencia normal, ¿no? Que dependen de este proceso de normalización. Entonces, si nosotros presentamos repetidamente un estímulo donde estamos viendo siempre nuestra foto perfecta en cualquier aplicación digital, entonces gradualmente vamos introyectando como que esto es lo adecuado, esto es lo bueno, y ya lo que yo estoy viendo en el espejo de alguna manera parece inapropiado. Entonces, esto es lo que lleva y que mezclado con la inseguridad de la imagen corporal que está fomentada por la publicidad, por los medios, por todo esto, pues puede hacernos detonar entonces una situación de pues completamente desagrado con nuestra imagen y entonces buscar la corrección a través de procedimientos quirúrgicos. Y bueno, aunque parecía de ciencia ficción esto de que puede pasar que ya no nos reconozcamos más que en las fotos digitalizadas, la verdad es que ya no estamos lejos de eso. Por eso les puse el ejemplo de esta influencer australiana, donde pueden ver pues que es la misma persona, esta es pues sin ningún filtro y sin nada, y esta es la imagen de ella filtrada. Y como podemos ver, pues parecen dos personas diferentes. Entonces ella pues se unió como a las redes sociales desde muy temprana edad, a los 14 años, se hizo famosa, tenía más de 700,000 seguidores en Instagram, le pagaban más de $2,000 por una foto que subía, y ella al final se hizo pues famosa porque empezó pues a de alguna manera exponer esta situación del impacto negativo que tenía pues este tipo de red social en ella, al empezar a darse cuenta que justamente ya no se reconocía fuera de esta pues imagen digitalizada. Entonces, por ejemplo, les puse esta foto que ahí se ve pues muy X en la playa, pero ella menciona que le llevó de 2 a 3 horas de tomarse fotos en la playa para lograr encontrar una foto ideal, ¿no? Se tomó cientos de fotos. Y de esas cientos de fotos, ya él finalmente eligió una, la cual editó igual por horas para verse hacia el final y poderla subir. Entonces dice, esta vida de belleza sin esfuerzo, en realidad no es sin esfuerzo. Su maquillaje era muy pesado, la iluminación le hacía parecer morena cuando no lo era, entonces al final se sentía miserable con su cuerpo, estaba ansiosa.
Y todo esto es lo que le llevaba a esta reflexión donde ella decía, es que ya al final todo lo que hago está editado, todo lo que hago es falso, llega un punto en el que ya no me reconozco fuera de estas fotos, ¿no? Y entonces al final, pues por esto de crear controversia y entonces remodificar todas sus publicaciones de Instagram, imponer si la buscan, van a ver cómo, pues en todas sus fotos de Instagram lo que hizo fue cambiar como el pie de foto y ponerla lo que en realidad estaba pensando, estaba viviendo en ese momento, y entonces, bueno, se volvió también por eso muy controversial. Y bueno, con esto, pues, ¿qué es a lo que quiero llegar? Que hoy en día, lo que el cuerpo no puede lograr, la imagen sí. Y esta noción y la relación que esto crea entre el cuerpo, la imagen corporal y su insatisfacción son puntos clave de este constructo de dismorfia digitalizada. Y bueno, la dismorfia digitalizada ha dado pie también pues al nacimiento de otros términos que antes, hace 2 o 3 años no existían, como por ejemplo la Snapchat dismorfia. Este término fue acuñado como tal por un médico cosmético de Londres en el 2018, cuando él empezó a notar que muchos de sus pacientes lo buscaban ahora para modificar su rostro, pero lo que antes hacían, o sea, era lo común es que la gente lo buscaba para pues tener la nariz de la mandíbula de Brad Pitt, la nariz de no sé quién, pero ahora no, ahora llegaban pidiendo verse como sus propias fotos filtradas. Y esto al final también ya fue reconocido por la Academia Estadounidense de Cirugía Plástica y Facial Reconstructiva, donde han documentado cómo esta solicitud de verse como su foto filtrada ha aumentado del 42% de solicitudes en el 2015 hasta el 55% en el 2017. Otro problema que han demostrado con esta situación del filtrado de imágenes es que hacen parecer que es muy sencillo, ¿no? Someterse a este tipo de cirugías al final son cirugías mayores, tienen riesgos, pero al verlo al alcance de un clic lo hacen como quitar toda esta pues seriedad o dificultad o riesgo que puede tener someterse a un procedimiento. Y bueno, otro término, por ejemplo, es el de selfie surgery, que también ya fue acuñado como tal por la Academia Estadounidense de Cirugía Plástica desde el 2016. Y algo que les ha llamado la atención a estos médicos, por ejemplo, es que si bien antes la rinoplastia era solicitada para corregir protuberancias del dorso de la nariz, ahora la solicitud más frecuente es asimetría nasal y facial, que notan justamente por sus selfies, que como ya vimos es un efecto completamente natural y anatómico por la distancia en la que se toma la foto. Y bueno, ya para finalizar y a manera de conclusiones, la dismorfia digitalizada es motivo de preocupación dada la popularidad de las redes sociales entre adolescentes y adultos jóvenes. Además, recordando el TDC, generalmente surge durante la adolescencia. Las aplicaciones de redes sociales centradas en imágenes proporcionan un contexto novedoso para el proceso de información de identidad en población adolescente que su impacto todavía no podemos dilucidar por completo. Hay que recordar que las imágenes filtradas por inteligencia artificial proporcionan un reflejo de estándares socioculturales que son poco realistas y que a veces pueden ser imposibles de alcanzar. Por ejemplo, es imposible que un adulto tenga esta proporción de ojos a cabeza como las de un bebé, ¿no? Estos ojos grandes. Y bueno, se necesita más investigación para descubrir cómo proteger mejor a los usuarios de efectos negativos de estas imágenes retocadas en redes sociales, especialmente pues a la población vulnerable. Y bueno, con la creciente tasa de cirugía estética, un número cada vez mayor de dermatólogos y cirujanos cosméticos se van a encontrar con pacientes con TDC. Por lo tanto, es muy importante la detección y evaluación precisas de estos pacientes en este ámbito clínico. Y bueno, si bien la insatisfacción corporal puede surgir de una exposición excesiva a imágenes filtradas por inteligencia artificial, es importante resaltar el hecho de que la aparición de un trastorno dismórfico corporal requiere de varios otros factores como predisposición genética, disfunción neurobiológica, rasgos de personalidad, etcétera. Pero lo que es importante de esto, de la exposición a estas imágenes filtradas y todo esto es más bien el impacto que puede tener en la precipitación o la perpetuación de un trastorno de la imagen corporal. Bueno, eso sería todo. Agradezco mucho por su atención y pues vamos a dar espacio a los comentarios o preguntas.